Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Alfredo Astorga. Le seguimos permanentemente en sus columnas de Diario El Comercio y nos ha llamado la atención, Alfredo, los titulares que Alfredo Astorga ha puesto, más aún cuando fue viceministro de Educación, ha estado siendo parte de análisis educativos, ha liderado en algún momento la Secretaría de Educación del propio municipio de Quito, pero ahora vemos que estos análisis tienen que ver con la situación política. De pronto, en el mes de marzo escribía Los 99 a raíz de la amnistía, posteriormente hablaba de Ya viene el oblo, Ni contigo ni sin ti, La muerte cruzada, y por último nos habla del Paisito sin radar, el artículo que salió en este fin de semana en Diario El Comercio. ¿Cómo mirar, Alfredo, lo que el país está viviendo? Fuera de micrófonos comentábamos lo que el fin de semana todos presenciamos con la amnistía, con el habeas corpus y la salida de prisión del señor Glass. Pero la semana pasada, el fin de semana, vimos la matanza en la cárcel de Turi, y al mismo tiempo, en el artículo de Alfredo Astorga nos recuerda que no hay radar en Montecristi. Entonces, ¿qué hacemos y cómo evaluamos y analizamos la situación actual del país, además de la Semana Santa? Ayer en los twitters decían, liberaron al ladrón y van a encauzar a tal persona, o sea, un poco haciendo un símil con lo que pasaba en la Semana Santa. Pero, ¿cómo mirar y evaluar la situación del país? Muchos hablan de que somos un país, lamentablemente, amoral. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento extremadamente oscuro. Si no son posibles, están tal cantidad de elementos sobre la mesa, incluso contradictorios, de acuerdos, no acuerdos, etcétera, que al momento resulta un poco complicado establecer por dónde van las tendencias. Lo que sí está claro es que vivimos un momento de reacomodamiento de las fuerzas políticas que no sabemos bien hacia dónde van a llegar. Y sin duda alguna creo que vemos un momento de una ofensiva triunfante, entre comillas, de toda la política correísta, sin duda alguna, frente a la cual el Ejecutivo no tiene iniciativa, tiene una acción de tipo reactiva permanentemente, no pone los temas del país y no tiene un discurso que enamora, o no tiene un discurso que motiva, que emociona. El Ejecutivo en este sentido aparece plano, sin creatividad, sin innovación, etc. Pero por otro lado, yo creo que con una mirada más grande, el paisito nuestro no tiene referentes. ¿Cuáles son nuestros referentes culturales, políticos, etcétera? ¿Cuáles son nuestros líderes que nos puedan decir que, bueno, yo soy ecuatoriano, yo me ubico en este país, en estas tendencias? Nuestro referente termina siendo ahora, y sin quitarle méritos, en la selección ecuatoriana de fútbol. Ese es el referente que nos va quedando a nosotros como ecuatorianos. ¿Es acaso el Ejecutivo ahora un referente? Tenemos una enorme carga de demagogia y de mentiras. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que el momento es muy oscuro y muy difícil todavía a estas alturas. Yo creo que tiene que pasar un poco más agua bajo el puente para poder establecer hacia dónde van las tendencias. Esto, digamos, como una primera entrada. Cuando Alfredo Astorga dice no tenemos referentes, ¿qué pasa también con el tema educativo? Porque por una parte sí, está bien, todos aplaudimos que la selección, y estamos pendientes de lo que va a pasar con la selección en Qatar, y todo el mundo dice que tiene que ganar el primer partido y todos ya somos expertos de fútbol, aunque no lo seamos. O todos seguimos a Carapaz cuando está corriendo en sus diferentes competencias. Son referentes deportivos. Habría que hacer una evaluación sobre esto, pero ¿qué nos pasa como país? Es terrible escuchar a Alfredo Astorga hablar de un paisito. Yo no creo que somos un paisito, sino somos un país complejo, difícil, con una clase política terriblemente desgastada. Si uno mira la asamblea, mira los antecedentes que estamos viviendo ahora para las elecciones seccionales, no es que gana el mejor cuencano, quiteño, guayaquileño o de ambateño para ser alcalde,
sino juegan otros temas en el tema de la política. ¿Qué pasa con la educación, Alfredo? Porque al final nosotros escogemos a nuestros mandatarios, nosotros escogemos al alcalde, al prefecto, al asambleísta y al presidente. Entonces, de pronto vemos un juego extraño a través de redes sociales, a través de lindos videos o de TikTok, pero ¿por qué debemos nosotros evaluar y analizarnos también como ciudadanos de un país, cómo debemos actuar? Si bien criticamos o estamos absortos frente a lo que ha sucedido la última semana, pero al mismo tiempo estamos preocupados o debemos preocuparnos porque nosotros elegimos esas autoridades. Perfecto, pones el dedo en la llaga, es decir, el tema de la participación, porque si todo se reduce a la crítica, digamos, sin salidas, estamos fritos. Pero cuando uno tiene falta de referentes, y los deportivos son también referentes culturales, no solamente son deportivos en sí, sino también culturales, ¿qué es lo que sucede con la población? ¿Qué es lo que parece que está sucediendo con la población? Tiene una población y una juventud, sobre todo, asqueada de lo que está sucediendo en la escena política y con lo que está sucediendo con la clase política. La palabra asqueada queda corta en relación a lo que... Y frente a ese rechazo, ¿qué es lo que se genera? Se genera indiferencia, se genera crítica dura, crítica sin salidas y absolutamente el deseo de no hacer y de no participar, porque la desconfianza está llegando a niveles ya máximos. Y esto es preocupante para cualquier país, es decir, una población en donde hay un desencanto permanente respecto de sus líderes políticos. Eso es, creo, lo que está sucediendo en nuestro país. Cada vez hay más gente, incluso organizaciones que terminan desconsoladas frente a la situación y optan tal vez por una posición más cómoda, entre comillas, de indiferencia o de inacción. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo que es momento de volver a mirar con más fuerza la sociedad civil, porque la sociedad política es la que está podrida, pero la sociedad civil, creo que ahí están todavía las mejores reservas éticas, las mejores reservas políticas, las mejores reservas de innovación y creatividad. Es llegar entonces de otra manera, no solamente a un conflicto ejecutivo-asamblea. El país no puede agotarse en eso, y en eso nos están metiendo. Es decir, ¿qué dice o qué deja de decir el presidente? ¿Qué dice o deja de hacer la asamblea? Y en estos conflictos minúsculos que nos da la idea casi de un país medio fallido, de una nación fallida, el resto de la población queda ausente. Entonces yo creo que volver ciudadana el debate, yo creo que puede ser importante. En ese sentido, yo creo que muchos de los editorialistas como yo que buscamos esta idea de participación para que no quede todo escondido en las esferas del poder, que en el fondo estamos viendo son sectas o son intereses personales y grupales, pero que no tienen ningún sentido de país. Yo creo que es la invocación que viene. Ahora, en el campo educativo no tenemos mayor iniciativa. Yo vengo del campo educativo y inicialmente siempre escribí sobre el campo educativo, pero asimismo es un momento paralizante de la situación educativa, a pesar de la trascendencia que tienen estos momentos de volver a la presencialidad. Pero no solo nos interesa volver a la presencialidad, sino que ¿qué hacemos en la presencialidad? ¿Qué nuevas políticas existen a nivel del Ministerio de Educación? Me cuesta identificarles cuáles son las políticas nuevas, innovadoras que están sucediendo a nivel de la educación. Hay más bien una cierta repetición y cierta fragmentación de actividades. Hay una serie de, a veces unas iniciativas pequeñas, pero puntuales, que no logran verse una gran estrategia de transformación en el tema educativo. Ni siquiera en la reducción del trabajo infantil, ni siquiera en el trabajo de la llamada deserción estudiantil, etc. Entonces tenemos un sistema educativo que camina casi por inercia. No hay ¿cuáles son las grandes transformaciones en temas de gestión, por ejemplo, de descentralización de la educación? ¿Cuáles son los temas de calidad? ¿Cuáles son los temas de recomposición de los tejidos educativos una vez que se vuelve a la presencialidad? Yo por lo menos no alcanzo a identificarlos. Entonces un ministerio, una política que camina un poco por inercia, sin grandes emociones, sin grandes innovaciones, sin iniciativas que le pongan a la educación en la escena. Si tú ves, la educación ha pasado a último nivel, o sea, no tiene presencia a nivel de la educación. ¿Quién habla de la educación? Nadie habla de la educación, ni el propio gobierno. Entonces, este sí es una pena, porque desde todo punto de vista, gran parte de lo que nos pasa, gran parte de nuestras actitudes, tienen que ver con los niveles de formación que hemos tenido.
Es grave escuchar a Alfredo ahora. Alfredo habla de echar o mirar hacia la sociedad civil porque él considera que la sociedad política tiene graves problemas y de un término muy fuerte dice está un poco podrida, o sea, hay un agotamiento de... Pero nos guste o no, es esta clase política la que maneja el país, ya sea desde el Ejecutivo, desde el Legislativo o desde el propio Poder Judicial. Es la clase política la que lo maneja en las ciudades, son las diferentes sectores políticos los que están a cargo de administrar este país. ¿Cómo dotarles de contenido? ¿Cómo hacer que un poco, este momento vivimos un punto de quiebre? O sea, hay una incertidumbre generalizada, nadie sabe qué va a pasar. Se ha hablado de muchas cosas, desde muerte cruzada hasta volver, y hay quienes dicen necesitamos un presidente con fuerza para que logre ordenar esta nave que es el Ecuador, pero al mismo tiempo vemos líos en la Asamblea, problemas judiciales. De pronto un juez de un pequeño cantón como Manglar Alto resuelve sobre el tema del señor Glass y es aceptado. O sea, ¿cómo conjugar todos estos elementos y lograr decir, bueno, hasta a generar el punto de quiebre, decir, de aquí vamos hacia adelante? Muchos hablan de una consulta popular, pero también hay un agotamiento de consultas populares. Los últimos años los ecuatorianos hemos ido en los últimos 10, 14, 15 años, todo el tiempo a las urnas. ¿Y qué sacamos con nuevas consultas? ¿Qué sacamos con nuevas constituciones que de pronto a quien también lo dice? Entonces hay un agotamiento del sector civil, de la sociedad civil también, y del ciudadano común de decir, bueno, ¿y en qué mejoramos? ¿Cómo generar un quiebre tan fuerte para que arranquemos y veamos con mayores posibilidades y demos mayores posibilidades al país? Un país con empresa privada interesante, con inversión que necesitamos, pero los ecuatorianos demostramos en la pandemia que logramos salir adelante. Vemos parámetros en exportaciones importantes también, pero ahí estamos, todos un poco absortos de lo que pasa. Bueno, la primera cosa, cuando yo digo volver los ojos a la sociedad civil, no significa prescindir de la sociedad política, sino que actuar en la escena política desde la sociedad civil. Fíjate, por ejemplo, la ley de inversiones. La ley de inversiones se convierte en una disputa entre el Ejecutivo y la Asamblea. El público queda fuera. Parece que hubo alguna consulta con empresarios, pero nada más. Y el tema de la inversión casi no tiene detractores. Es decir, ¿quién está en contra de que aumente la inversión y aumente el empleo? Sin embargo, las formas retorcidas, oscuras, poco transparentes en que se elaboran las propuestas hace que la gente más bien se retire. Entonces, yo lo que digo es recuperar la ciudadanía en este sentido, no para que se vaya fuera de la situación, sino para que influya de otra manera en los escenarios políticos que, como tú dices, atraviesan este momento, un momento de quiebre, un momento de reacomodo del asunto. La otra cosa que se viene es, que tú has mencionado varias cosas, entre estas esta, pero el tema de Glass que estamos ahorita, después de un día de esto que ha pasado. Ahí hay un manejo totalmente irregular del instrumento del habeas corpus, ¿no es cierto? Y una celeridad impresionante del gobierno para aceptar la boleta de excarcelación, que en otros casos demora días, meses, semanas. Y quiero que me ayude un poco, Alfredo, entre la resolución de un juez el día sábado a la excarcelación del domingo. ¿Es decisión del Ministerio del Interior, de la política? ¿Quién decide que se cumple esta boleta o que se dé paso a la boleta? O sea, yo no soy experto en la parte legal constitucionalista, pero los que han hablado en estos días han sido muy claros. Hay procesos irregulares, ni siquiera está la denuncia, solo está un papel. Entonces, el SNAI bien podía pedir mayor información antes de tomar una decisión. Y todo está hecho con formas muy, muy extrañas, ¿no? Ciertas coincidencias que a veces dicen no hay coincidencia en la parte política. Entonces, claro, un momento dado que les llega, tiene la obligación de aplicación obligatoria, digamos, si no tiene... Y por el otro lado, incluso habían los llamados de parte de UNES o del grupo correísta desde el sábado a armar marchas, y efectivamente estaba todo montado, por decirlo así. O sea, vimos la recepción cuando salió el señor, la tarima montada de un discurso y una caravana. O sea, todo estaba hasta cierto punto planificado. Absolutamente, o sea, y todo te huele a que esto estaba planificado. Es decir, el mero hecho de que vaya una petición de habeas corpus a Manglar Alto, es decir, a la provincia de Santa Elena, que nada tiene que ver con Cotopaxi, donde está detenido, te huele ya un poco mal. Y este olor no solamente es por la irregularidad del proceso, sino por lo que empiezan a hablar muchos, ahí detrás hay cierto pacto.
Y esto es muy difícil de probar porque nadie hace estas actividades. Y además hemos visto el comportamiento, ¿no?, de la Asamblea. O sea, por un lado pasó por Ministerio de la Ley Tributaria, pero la otra ley se trabó y ha habido ahí un encuentro muy duro. O sea, no sé, el pacto que... Entonces, hay varias cosas y dudas que te quedan por el hecho de que hay o no hay. Nadie puede saberlo, ni nadie puede confirmarlo totalmente. Nadie puede confirmarlo. Ahora, en política, las alianzas y los pactos existen, no es un pecado mortal hacerlo. El tema es cómo se lo hace, con qué transparencia se lo hace. Entonces, ahorita el problema es que todo huele a un pacto. Yo he escuchado a los editorialistas desde ayer que están comentando y ahora en la mañanita en los noticieros, y todos hablan de un posible pacto que está establecido entre Ejecutivo. Pero todavía no sabemos para dónde va, y todavía no sabemos a cambio de qué. O sea, los pactos significan yo doy y yo recibo. Y ahí está el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Fueron las amnistías el botín? ¿O va a ser el Consejo de Participación Ciudadana va a ser el botín? Porque ahí están jugándose temas claves. Para mí, el principal justamente que está en el medio de esta escena es la supervivencia del Consejo de Participación Ciudadana y el afán de tomarse el control de ese organismo para a su vez desde ahí tomar el control de un montón de instituciones. Sí, pero al mismo tiempo, Alfredo... Para mí, ahí está el corazón de muchas de los intereses que hoy aparecen un tanto encubiertos. Y también se habla de que el excontralor, señor Poli, está apresado en Estados Unidos y que antes de que empiece a declarar es mejor que el señor Glass esté afuera. O sea, hay muchas cosas y muchas elucubraciones que no sabemos qué pasa. En el Consejo de Participación Ciudadana están pendientes los nombramientos más importantes de los organismos de control, como el propio Contralor, o aquello que para mejorar la calidad de fiscalización del propio Estado. Entonces, hay muchas dudas allí. Ahora, como ecuatorianos, como analista Alfredo Astorga, ¿qué esperar? ¿Cómo avisorar una salida a lo que vivimos? Bueno, yo creo que ahí no hay más respuesta que la que empezaba yo en el principio, que es la activación mayor de la sociedad civil. Para poner un ejemplo, mira el movimiento de mujeres, por ejemplo. Todo el tema del aborto por violación pudo trabajarse mucho más en coordinación, en contacto, en consultas previas, en conversaciones con las organizaciones de mujeres. ¿Qué es lo que pasó? El tema se trasladó a las escenas políticas y ahí se perdió. Entonces estuvo en un ping-pong entre el Ejecutivo, la Asamblea y la Corte Constitucional. Y la esencia de los problemas, la esencia de las propuestas se fue perdiendo. Entonces yo creo que nos han dado un ejemplo, en este caso las organizaciones de mujeres, de su participación absolutamente proponente, es decir, absolutamente frente a cada cosa que había 2, 3 propuestas, digamos, consistentes para realizar. Esa creo que es una forma de participación, pero hay muchos colectivos ciudadanos también que no están activados, o que también a veces empiezan a moverse con figuras medio caudillistas, pero es fundamental desde ahí empezar a pedir cuentas. Creo que tenemos también la obligación de exigir cosas, pero además de participar, de exigir, digamos, cuáles son las propuestas, por ejemplo, del Ejecutivo que ha hecho desde la campaña, cuáles están cumpliendo y cuáles no. Entonces yo creo que tener un poco más de acceso. Y en ese sentido yo creo que los medios de comunicación es otra fuerza enorme que puede ayudar a levantar el nivel del debate, a levantar el nivel de la información que tenemos, porque estamos con pequeñas pastillas moviéndonos, pequeñas pastillas informativas. Mira el tema de Don Nasa. Tenemos una idea parcial. Si no sale por algún medio de prensa, no nos enteramos de que el hombre estaba en el parqueadero de la Recoleta. Es decir, esta idea de no permitir que haya cosas oscuras, creo que es una obligación de la sociedad civil y entre esos, por ejemplo, de los medios. Otro sector que yo les noto bien desactivado es la academia. Yo creo que ahí la academia tiene un rol enorme porque tiene justamente la fuerza de ponerle seriedad, ciencia, investigación, etcétera, a los fenómenos. Y creo que en este sentido hay muy poca participación, o 1 o 2 o 3 académicos, más bien separados y como individuos, y no tanto como instituciones que están metidas, digamos, en el quehacer político, en el debate político, etcétera, etcétera. Para mencionarte por lo menos los movimientos sociales, medios de comunicación, academia, también están los grupos sociales, pero los grupos sociales también tenemos ya contradicciones con el Ejecutivo. Sí, y hay que articularse y hay que hacer otro trabajo. Ahora, volviendo al tema de los medios de comunicación, es importantísimo lo que Alfredo menciona, el hecho de que, por ejemplo, lo sucedido en el Ministerio de Defensa o en la Recoleta con el señor Don Nasa,
se traduce o se conoce a través de los medios. Pero ¿qué hacer para que los medios investiguen cada caso a fondo? Porque esta semana sale lo del señor Nasa, sale lo de la cárcel de Turi, sale lo de Talca, sale lo de Glass. La próxima semana arrancamos con 10 cosas más seguramente. Y al final la nueva noticia y lamentablemente el nuevo escándalo tapa el anterior. ¿Qué hacer para dar seguimiento y que efectivamente los medios con su labor investigativa logren mostrar lo que está pasando y cada caso tenga una especie de conclusión o de cierre y no solamente se queden como enunciados de denuncia? Yo creo que esto, nada impide que eso se realice. Yo creo que eso también depende de políticas de los medios y de los periodistas. Cuando caemos en el escándalo y en el amarillismo, no pasa nada. O sea, lo que tú dices, un escándalo tapa al anterior y no ha pasado nada. Fíjate lo del radar que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? O sea, duró 11 días, delante en las barbas de las Fuerzas Armadas se produce una explosión que está comprobado que fue por medios externos y no por un desperfecto. Entonces, ¿qué impide que un medio de comunicación, por ejemplo, genere políticas de seguimiento más? Hay algunos ejemplos, no es que no tenemos nada, yo creo que a nivel de medios también ya tenemos un desarrollo cada vez mayor de periodismo. Y hay buenos periodistas, están bien formados, hacen investigación, pero no sé si se desborda la situación en los medios por la cantidad de casos importantes. El radar es uno de ellos. Y al mismo tiempo vemos toda la droga que se captura, toneladas y toneladas todas las semanas. Incluso que ya se han robado incluso parte de la droga que estaba almacenada. Es decir, pero yo creo que ahí depende mucho más de los periodistas, de los medios, no me refiero solo al periodista individual, sino al apoyo de políticas de los medios de comunicación que les faciliten esta idea de dar seguimiento a los problemas y no dejar que se nos mueran y solamente al final en los balances anuales le podemos decir. Por eso me refiero yo a este paisito, pues este paisito está sometido a tantas presiones, a tantos disparos, a tantos francotiradores que lo convierten en un país, en una instancia vulnerable. Paisito en este sentido de ternura, pero también paisito en términos de pena, ¿no? Por la cantidad de cosas que está sucediendo. Entonces yo creo esperemos esperemos el salir, porque lo que angustia es que estamos allí. Estamos en un momento bien difícil porque todavía no vemos por dónde están las luces, porque tenemos muchas especulaciones. Pero cuando hay más especulaciones es cuando más oscuros se presentan los hechos. Si el tema de Glass era tratado transparentemente y bien, creo que habría mucho menos especulaciones, pero en la medida que aparece oscuro, ¿no es cierto?, o sí, nebuloso, las especulaciones se disparan. Entonces, por ejemplo, a nivel del Estado, es una de las obligaciones la transparencia. Si eso tuviéramos, ¿qué es lo que está pasando en el CAL? La bronca. Nadie sabe exactamente para dónde va. Ya hay un nuevo presidente que se cree presidente del Congreso desde hace rato. Ya está casi ordenando. Entonces, cuanto más oscuro, cuanto más neblinoso esté ese asunto, más nos vamos a mover a las especulaciones y eso a la final tampoco ayuda mucho. Es así, no ayuda mucho la oscuridad y las dudas que todos tenemos como ecuatorianos. Nuevamente, gracias a Alfredo Astorga, el tiempo ha pasado rapidísimo, hay muchas cosas que analizar, que evaluar y como sociedad civil, como medios de comunicación, todos tenemos la obligación de buscar aclarar la situación, transparentar la información y en base a un diálogo positivo entre todos los sectores, lograr que el país, luego de este punto de quiebre tan complejo en el que vivimos, salga hacia adelante y todos trabajemos en equipo como un gran país y no como un país dividido, ya sea por clase política, por regiones o por cualquier otro tema. Buscar avanzar todos por un mejor futuro para el Ecuador. Nuevamente, gracias a Alfredo Astorga y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.